Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Les habla el profesor Paul Sierra. Hoy es 3 de marzo del 2025 y se está subiendo este video que se había quedado que se iba a subir el día de ayer, 2, pero problemas eléctricos no permitieron hacerlo. Sin embargo, bueno, hoy se está subiendo. Este es un video que está haciendo, donde están siendo grabados ejercicios de los temas 1 y 2 para darles un complemento de la parte práctica y que puedan desarrollar su actividad evaluativa con un mayor soporte. Bien, en los ejercicios que vamos a ver a continuación, como les dije, se van a evaluar los temas 1 y 2, se van a estar repasando los temas 1 y 2. Y en este sentido, bueno, para el tema 1, que habla de la parte de teoría de errores, tenemos este ejercicio. Dice, una planta especializada en la producción de planchas eléctricas ha decidido generar un nuevo modelo, cuya longitud ha sido establecida en 21 centímetros. Esto que nos están dando acá entonces es la longitud real de la plancha. En este sentido, tres distintos operadores recogen 5 mediciones durante sus turnos de trabajo, los cuales se reportan en la siguiente tabla. Entonces tenemos una tabla donde aparece la medición, aparece el operador, el 1, el 2 y el 3, y lógicamente lo que ellos midieron, me imagino, de la plancha metálica que forma parte del equipo al momento de hacer el corte o el vaciado. Entonces en este sentido tienen 21.4, 21.1, 19,99, 20.80 y 21 en el caso del operador 1. Para el operador 2 sus dimensiones fueron 20, 21, 21.1, 19,99, 21 y 21,10. El operador 3 tiene 23.2, 21.1, 19,90, 21 y 21,1. Ok, entonces nos piden determinar las medidas, piden si las medidas tomadas por los operadores se encuentran dentro de los límites de tolerancia permitidos por el proceso y el tipo de asimetría y kurtosis que el proceso presenta para cada operador. Después nos dicen, considerando que el proceso requiere la aceptación de al menos 75% de las lecturas realizadas para ser considerado económicamente viable, nos piden señales o determine si la muestra descartada permite la viabilidad del proceso. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es que a través de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, determinemos también si las lecturas que los operadores hicieron dentro del proceso se ajustan a la tolerancia del mismo. Y si lo que estamos descartando, en caso que no se ajuste, permite aún así que sea económicamente viable el proceso o por lo menos la toma de esa muestra, considerando que se requiere por lo menos la aprobación de un 75%, es decir, que por lo menos 75% de las lecturas deberían estar dentro del rango de tolerancia. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el ingeniero Paul Sierra, profesor de la asignatura Análisis Numérico y Programación Numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy, 3 de marzo del 2025, se procede a grabar esta clase como complemento a la información dada en los temas 1 y 2. Sin más preámbulo, entonces vamos a pasar al desarrollo de la práctica. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les habla el profesor Paul Sierra. Hoy es 3 de marzo del 2025 y se está subiendo este video que se había quedado que se iba a subir el día de ayer, 2, pero problemas eléctricos no permitieron hacerlo. Sin embargo, bueno, hoy se está subiendo. Este es un video que está haciendo, donde están siendo grabados ejercicios de los temas 1 y 2 para darles un complemento de la parte práctica y que puedan desarrollar su actividad evaluativa con un mayor soporte. Bien, en los ejercicios que vamos a ver a continuación, como les dije, se van a evaluar los temas 1 y 2, se van a estar repasando los temas 1 y 2.
Y en este sentido, bueno, para el tema 1, que habla de la parte de teoría de errores, tenemos este ejercicio. Dice, una planta especializada en la producción de planchas eléctricas ha decidido generar un nuevo modelo, cuya longitud ha sido establecida en 21 centímetros. Esto que nos están dando acá entonces es la longitud real de la plancha. En este sentido, tres distintos operadores recogen 5 mediciones durante sus turnos de trabajo, los cuales se reportan en la siguiente tabla. Entonces tenemos una tabla donde aparece la medición, aparece el operador, el 1, el 2 y el 3, y lógicamente lo que ellos midieron, me imagino, de la plancha metálica que forma parte del equipo al momento de hacer el corte o el vaciado. Entonces, en este sentido, tienen 21.4, 21.1, 19,99, 20.80 y 21. En el caso del operador 1. Para el operador 2, sus dimensiones fueron 20, 21, 21.1, 19,99, 21 y 21,10. El operador 3 tiene 23.2, 21.1, 19,90, 21 y 21,1. Ok, entonces nos piden determinar las medidas, piden si las medidas tomadas por los operadores se encuentran dentro de los límites de tolerancia permitidos por el proceso y el tipo de asimetría y kurtosis que el proceso presenta para cada operador. Después nos dicen, considerando que el proceso requiere la aceptación de al menos 75% de las lecturas realizadas para ser considerado económicamente viable, nos piden señales o determine si la muestra descartada permite la viabilidad del proceso. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es que a través de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, determinemos también si las lecturas que los operadores hicieron dentro del proceso se ajustan a la tolerancia del mismo. Y si lo que estamos descartando, en caso que no se ajuste, permite aún así que sea económicamente viable el proceso o por lo menos la toma de esa muestra, considerando que se requiere por lo menos la aprobación de un 75%, es decir, que por lo menos 75% de las lecturas deberían estar dentro del rango de tolerancia. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Ok, en este primer ejercicio nos dice, una planta especializada en la producción de planchas eléctricas ha decidido lanzar un nuevo modelo cuya longitud se ha establecido en 21 centímetros. Dado que el proceso de fundido y enfriamiento del metal tras la moldura provoca alteraciones en la longitud del material, lo que resulta en un aumento de desperdicio, es necesario establecer límites de tolerancia para el proceso. Para ello se ha solicitado a 3 operadores que realicen 5 lecturas de longitud a lo largo de sus diferentes turnos de trabajo, con el fin de dar respuesta a los siguientes aspectos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les habla el profesor Paul Sierra. Hoy es 3 de marzo del 2025 y se está subiendo este video. Había quedado que se iba a subir el día de ayer 2, pero problemas eléctricos no permitieron hacerlo. Sin embargo, bueno, hoy se está subiendo. Este es un video que donde están siendo grabados ejercicios de los temas 1 y 2 para darles un complemento de la parte práctica y que puedan desarrollar su actividad evaluativa con un mayor soporte. Bien, en los ejercicios que vamos a ver a continuación, como les dije, se van a evaluar los temas 1 y 2, mejor dicho, se van a estar repasando los temas 1 y 2. Y en este sentido, bueno, para el tema 1, que habla de la parte de teoría de errores, tenemos este ejercicio. Dice, una planta especializada en la producción de planchas eléctricas ha decidido generar un nuevo modelo, cuya longitud ha sido establecida en 21 centímetros. Esto que nos están dando acá entonces es la longitud real de la plancha. En este sentido, tres distintos operadores recogen 5 mediciones durante sus turnos de trabajo, los cuales se reportan en la siguiente tabla. Entonces tenemos una tabla donde aparece la medición, aparece el operador, el 1, el 2 y el 3,
Y este, la- eh, lógicamente lo que ellos midieron, me imagino de la plancha metálica que forma parte del equipo al momento de hacer el corte o el vaciado. Entonces, en este sentido, tienen 21.4, 21.1, 19,99, 20.80 y 21. En el caso del operador 1. Para el operador 2, sus dimensiones fueron 20, 21, 21.1, 19,99, 21 y 21,10. El operador 3 tiene 23.2, 21.1, 19,90, 21 y 21,1. Ok, entonces nos piden determinar las medidas, piden si las medidas tomadas por los operadores se encuentran dentro de los límites de tolerancia permitidos por el proceso y el tipo de asimetría y kurtosis que el proceso presenta para cada operador. Después nos dicen, considerando que el proceso requiere la aceptación de al menos 75% de las lecturas realizadas para ser considerado económicamente viable, nos piden señale o determine si la muestra descartada permite la viabilidad del proceso. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es que a través de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, determinemos también si las lecturas que los operadores hicieron dentro del proceso se ajustan a la tolerancia del mismo. Y si lo que estamos descartando, en caso que no se ajuste, permite aún así que sea económicamente viable el proceso o por lo menos la toma de esa muestra, considerando que se requiere por lo menos la aprobación de un 75%, es decir, que por lo menos 75% de las lecturas deberían estar dentro del rango de tolerancia. Eso es lo que nos están diciendo aquí. O sea, lo primero que nos piden es determinar si las medidas tomadas por los operadores o por el operador durante su turno se encuentran dentro de los límites de tolerancia permitidos por el proceso. Asimismo, se solicita a los operadores que reporten la concentración del error, es decir, la asimetría, y su distribución en relación al nivel de precisión requerido por el proceso. En este caso están pidiendo la kurtosis. Luego nos dicen, considerando que el proceso requiere para ser considerado técnicamente viable presentar un porcentaje de aceptación del 75% de los productos generados durante los 3 turnos, se debe concluir de acuerdo con los resultados obtenidos si dicho proceso cumple con los requisitos solicitados. En caso contrario, se deberá emitir las recomendaciones necesarias para su mejora. Ok, lo primero entonces que hacemos es llevar a cabo el desarrollo de las medidas de tendencia central. En este sentido, establecemos el cálculo de la media, ¿sí? Donde vamos a tener entonces la sumatoria de todos los x sub i multiplicados por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de veces que se repite el dato, y si el dato se repite, lo que hacemos es copiarlo una vez y lo multiplicamos por ese número de veces entre el número de datos. En este caso, como no tenemos datos que se repitan, tenemos que hacemos la suma para el caso del operador 1 de manera directa. Entonces sería 21.4 más 20.1 más 19,9 más 20,80 más 21 dividido entre 5. Eso nos da entonces que el valor medio de las medidas que forman las planchas es de 20,82. Ese valor lo vamos a utilizar entonces para calcular los límites de tolerancia, y en función de esas tolerancias vamos a ver cuál de los dos errores se aleja más del valor real. ¿Okay? Entonces, el cálculo de la desviación estándar lo vamos a utilizar como la sumatoria de los x sub i menos el valor medio, que lo acabamos de calcular, elevado al cuadrado, dividido entre n. En el caso que se repita el dato, se multiplicaría por la frecuencia. Y es lo que hicimos en la parte de abajo. Tenemos, entonces, fíjense que a cada uno de los valores le restamos el valor medio y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 5. A eso le sacamos la raíz cuadrada, ¿ok? Que nos da más o menos 0,47. Ese más o menos es el que vamos a sumar y a restar a la media, y van a ser nuestro valor superior y nuestro valor inferior, es decir, nuestro límite superior y nuestro límite inferior del
del proceso. Ok, entonces fíjense, nos dan o nos dicen que para el desarrollo de este ejercicio vamos a proceder a calcular los parámetros de tendencia central y la desviación estándar del proceso de forma individual para cada uno de los operadores. Se considera que los errores podrían estar asociados a 3 causas de origen humano, que pueden ser fatiga, cansancio y paralaje. No obstante, la medición de la viabilidad técnica del proceso se llevará a cabo considerando los 3 turnos generados por la planta como una jornada de trabajo completa. Ok, entonces fíjense, nos dan este cuadrito donde aparecen las 5 mediciones y aparece identificado cada uno de los operadores con las lecturas que cada uno de ellos hicieron en centímetros durante su turno. Ok, fíjense entonces que para este caso, lo primero que hacemos es calcular la primera medida de tendencia central para los operadores 1, 2 y 3. En este caso es la media. La media vamos a tener que entonces va a ser igual a la sumatoria de las observaciones multiplicadas por la frecuencia, es decir, los X sub I. En este caso recuerden que la frecuencia es el número de veces que se repite una observación. En este caso la única observación que se repite para el operador 1 es 21,10, la cual se multiplica por 2. Sin embargo, esto se divide entre el número total de observaciones realizadas, que en este caso es 5, dándonos como resultado 20,88. Seguidamente, con este resultado pasamos a calcular la desviación estándar para el operador 1, la cual va a venir dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de los i igual 1 hasta i igual n, en este caso es 5, de las observaciones tomadas por el operador. Cada una de estas diferencias elevadas al cuadrado y divididas entre 5. Finalmente, esto nos da un resultado de más o menos 0,48 centímetros, que viene a ser la variación que vamos a considerar para establecer el límite superior y el límite inferior de tolerancia que va a tener el proceso. Como lo podemos ver en la parte de abajo, okay, tenemos que está en un cuadro verde, dice TLI, que es la tolerancia del límite inferior, en este caso nos da 20,40, y tenemos el TLS, que es la tolerancia del límite superior, que nos da en este caso 21,36. Bien, entonces de esta manera pasamos a calcular lo que serían los errores relativos y absolutos para los límites superior e inferior de tolerancia del operador 1, donde el error absoluto para el límite inferior de tolerancia será el valor real menos el límite establecido de tolerancia, eso nos da 0,6 centímetros. Como valor absoluto, para calcular el valor relativo, tomamos este resultado, lo dividimos entre el valor real y lo multiplicamos por 100, lo cual nos da 2,9% de error. Seguidamente hacemos lo mismo para el cálculo del error relativo para el límite superior de tolerancia, el cual está en amarillo. ¿Okay? Al valor real le vamos a restar el límite superior, eso nos da 0,36, y al dividirlo entre 21, que es el valor real, y multiplicarlo por 100 nos da 1,7. Esto nos está indicando entonces que la mayor concentración del error se está ubicando hacia el lado izquierdo, lo cual nos hace pensar que podríamos estar en presencia de una asimetría de tipo negativo. Bien, entonces para confirmar este comportamiento procedemos a realizar nuestro cálculo de asimetría a través en este caso del indicador de Fisher, que es la suma de los i igual 1 hasta n de las diferencias entre las observaciones y la media elevada al cubo multiplicado por la frecuencia entre el número de datos, que se multiplica a su vez por la desviación típica elevada al cubo. Y en la parte de abajo pueden ver entonces cómo una vez calculada la simetría confirmamos el valor que con este valor de menos 1,42, la respuesta que nos está dando la concentración de valores negativos que se está presentando en la parte del cálculo anterior. Seguidamente entonces pasamos a calcular, en este caso,
una vez que obtenemos el nivel de asimetría o el tipo de asimetría que presenta la distribución de los datos a través del indicador de Fisher, pasamos a calcular la kurtosis de manera de poder establecer cómo es la distribución de datos, si presenta una variación muy alta en relación a la exactitud de la media o si por el contrario presenta una relación baja. En este caso, recordando que el criterio es que si el K, en este caso el valor es mayor que 3, diremos que el comportamiento es lectocúrtico, si es igual a 3 diremos que es mesocúrtico y si es menor a 3 diremos que es platicúrtico, ¿ok? En este caso, fíjense que hemos hecho el cálculo, lo que hacemos es distribuirlo, sustituir los valores con relación a la media, hicimos la diferencia y obtuvimos como valor 2,32 que es menor a 3, por lo que la kurtosis se dice que presenta, o los datos están presentando un comportamiento platicúrtico, ¿ok? Y finalmente, para hacer el cálculo de la aceptación técnica del proceso, lo que hacemos es la relación entre los productos rechazados durante el proceso y los productos generados en los 3 turnos y lo multiplicamos por 100. Aquí aparece que fueron rechazados 5 productos de 15, lo cual representa el 33.33%. Al ser menor a 75%, concluimos que el proceso presentó productos no conformes dentro de los límites técnicamente aceptables. Finalmente, para culminar con el ejercicio, entonces nos piden determinar si las muestras tomadas permiten que el proceso sea viable. Entonces, para el caso del operador 1, después que se calculó, porque falta en este caso el cálculo en los operadores 2 y 3, se procedió, ¿verdad?, a calcular el número de muestras. Fíjense que entonces las muestras 1 y 3 que se encuentran fuera del rango de tolerancia no son aceptadas, y esto me dice que de 2 de 5 muestras esto representa el 40%, quedando cerca de una muestra operativa de 60%, es decir, muestras que son aceptadas, que nos lleva a establecer que hasta ese momento no sería viable el proceso económicamente, por lo que deben hacerse ajustes a la maquinaria. Ok, entonces aquí presentamos un cuadro resumen de resultados en el cual podemos observar que en rojo se encuentran tildados aquellos elementos que no cumplieron con los límites de tolerancia del proceso. Ok, en este caso para el operador 1 tiene 2 lecturas que están fuera de proceso, para el operador 2 tiene una lectura y para el operador 3 tenemos 2 lecturas. En total 5 lecturas para todo el proceso. A cada uno de los operadores se le repitió el procedimiento que vimos anteriormente, y fíjense que para cada uno fueron entonces calculadas las tolerancias del límite inferior, límite superior, fue comparado con el valor real y se calcularon los valores relativos y absolutos para cada uno, así como su asimetría en función del coeficiente de Fisher y la kurtosis. Algunos elementos que podrían entonces estar asociados a los factores humanos que podrían estar generando estos errores se encuentran en la capacitación y el conocimiento, ya que la falta de formación adecuada puede llevar a errores en las lecturas. La fatiga y concentración, los turnos prolongados afectan la atención y pueden resultar en mediciones incorrectas. La motivación y la moral del trabajador, un ambiente laboral negativo puede disminuir el desempeño de los operadores. La comunicación, ya que la falta efectiva puede causar malos entendidos sobre las expectativas y las tolerancias aceptadas dentro del proceso. Tenemos la consistencia de las metodologías, ya que variaciones en los enfoques de medición entre los operadores pueden dar lugar a resultados inconsistentes también. Y tenemos las condiciones ambientales, como son los factores de temperatura y humedad que pueden influir en la precisión de la medición, así como la percepción también del riesgo, que es importante destacarla,
ya que diferentes niveles de percepción sobre la importancia de las lecturas pueden afectar la atención al detalle. Algunas recomendaciones que podríamos tomar en cuenta para el mejoramiento del proceso serían establecer límites, es decir, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Definir claramente los límites superior e inferior para los indicadores clave. En este caso, nuestro indicador clave o KIC sería en este caso la distancia, ¿okay? Establecida. Hacer un monitoreo regular, es decir, realizar revisiones periódicas utilizando gráficos de control y análisis estadístico, que es lo que acabamos de hacer. Importante llevar a cabo una capacitación continua de los operadores, ya que asegurar que el equipo esté bien capacitado y comprenda los estándares establecidos es fundamental para el alcance de las metas trazadas dentro del proceso. También es importante hacer un análisis causa-raíz, es decir, identificar las causas raíz de las desviaciones para implementar las soluciones más efectivas. Un feedback constante es fundamental, ya que esto fomenta una cultura abierta al feedback para mejorar continuamente el proceso y sirve también como un elemento de información para la retroalimentación de los puntos de información. Normalmente debe hacerse también lo que llamamos una revisión de procedimientos, es decir, mantener los procedimientos operativos, estándares actualizados y accesibles. En cuanto a la automatización, bueno, eso se debe considerar para minimizar errores humanos en tareas repetitivas, pero hay que recordar que esto siempre trae polémica porque generalmente cuando se habla de automatización se está hablando en forma paralela de eliminar cargos o puestos de trabajo.
dentro de una compañía. ¿Okay? Y lo otro es tener una documentación clara, es decir, mantener registros claros y accesibles para facilitar las revisiones y análisis en todo momento. Bien, entonces vamos a comenzar a repasar los ejercicios relacionados con las operaciones con números binarios. En este primer caso tenemos un ejercicio de suma de números binarios. Recordando entonces que en la medida que hacemos la suma, vamos a representar el número en función del valor que nos da el término binario en la tabla. En este caso, fíjense que la suma comienza con dos números que son 1100, 1101 y el número 2 identificado en color azul que es 1001, 1101. El total identificado en color amarillo entonces se generaría a partir del siguiente procedimiento. Si yo sumo 1 más 1 me va a dar 2, pero fíjense que 2 en la tablita está representado por el número 10. En este caso lo que hago es colocar el 0 y la otra parte de ese número la subo y la adiciono a la siguiente columna. Entonces me quedaría 1 más 0 me va a dar 1, que es el que aparece como total en la parte, en la fila amarilla que dice total. Posteriormente, pues, continúo, 1 más 1 me va a dar 2, coloco el 0, subo el 1, nuevamente repito la operación, 1 más 1 me va a dar 2, que se representa con un 10, entonces me quedaría 0 más 1 me va a dar 1, el 1 anterior que quedó en la primera suma lo subo, que es el tercer 1 que aparece, ese 1 sumado al 1 que está en la casilla azul, entonces me vuelve a dar 2, nuevamente coloco el 0 para representar el primer número del 10 que representa al 2, subo el 1, ok, y vuelvo a repetir la suma, 1 más 0 me va a dar 1, en este caso 1 más 0 me va a dar 1 y finalmente 1 más 1 me va a dar 2 representado por el 10, coloco el 0 y subo el 1, que me queda finalmente como 1, me quedaría entonces el número total 10, 11, 01, 010. Okay, ahora para yo comprobar si lo que hice está bien o no, debo construir el siguiente cuadrito. Fíjense que para la comprobación del resultado lo primero que hacemos es una posición, que es 2 a la n, recordando que n parte desde 0 hacia el infinito. Sin embargo, aquí lo vamos a manejar hasta 512 porque estamos trabajando con números pequeños.
Entonces tenemos en este caso n va a venir dado por la posición del número. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son las posiciones que guarda el exponente dentro del sistema de memoria, el cual se traduce en bits de memoria que van desde el 1 hasta el 512 o hasta términos mucho más mayores. Y esto nace de la relación 2 a la 0 igual 1, 2 a la 1 igual 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128 y 2 a la 8 es 256 y finalmente en esta tabla 2 a la 9 es 502. Como me interesa comprobar el valor del número 1, solamente comienzo a escribir de izquierda a derecha, a rellenar las casillas, y las casillas que ya no tengan valor las completo con 0, ¿ok? Pero siempre de izquierda a derecha. Para finalizar, entonces lo que hago es multiplicar el valor de memorias en bits por el número que estoy comprobando y voy colocando en la parte de abajo el valor obtenido. Fíjense entonces que van a obtener valores principalmente donde lógicamente es 1, es igual a 1 el valor de la casilla, porque si lo multiplican por 0 les va a dar 0. Ahora, la suma de estas casillas les va a dar un total que en este caso es 205, ¿ok? Y finalmente hacemos el mismo procedimiento para el número 2. Okay, el número 2 que es 100.01.11.01 lo colocamos aquí, 100.01.11.01, siempre escribiendo el número de izquierda a derecha y rellenando con 0 aquellos espacios donde no exista el número, o sea, o ya se haya salido el límite del número. Entonces, aquí tenemos en este caso, fíjense que al repetir el procedimiento me va a dar 157. Ahora, 157 más 205 me da un total de 362 en base decimal, es decir, en base 10. Ahora, para determinar si lo que hice está bien o no, procedo a hacer la transformación del resultado total y debe darme su conversión de binario a decimal la misma cifra que me da la suma parcial de las dos unidades, o de las dos cantidades, mejor dicho. Ok, entonces, nuevamente, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con el número total obtenido, que está identificado como 10.11.01.010. Y fíjense que cuando hacemos la aplicación de la tabla, nos da exactamente el valor que nos da la suma de las cantidades parciales que conforman la operación. Entonces podemos decir que, bueno, la operación es correcta.
Bien, en el caso de la sustracción o de la resta, ¿verdad? Vamos a recordar que esta está conformada por un minuendo, un sustraendo y una diferencia que es el resultado final que obtenemos cuando le restamos al minuendo. Okay. Sin embargo, hay que recordar también que debemos cuidarnos de no restar números inferiores en el minuendo al sustraendo. En ese caso, cuando se nos presente el caso, por ejemplo, 0 menos 1, nosotros es inferior el número del minuendo al del sustraendo, debemos formar a través del código binario un número mayor que nos permita entonces identificar, convertir este número en un número mayor que nos permita disminuir con relación al sustraendo la cantidad de manera positiva. Por ejemplo, en este caso el número 1 está conformado por 1100, 101, mientras que el número 2 es 01, 11, 00, 101. El número 1 representa el minuendo y el número 2 representa el sustraendo. Ahora bien, al igual que en los números decimales, vamos a seguir las reglas de la resta. Entonces 1 menos 1 será 0, 0 menos 0 será 0, 1 menos 1 0, 1 menos 0 será 1, 1 menos 0 será 1, pero fíjense cuando llegamos a la parte que está en gris, ya allí se me aparece el caso que me toca restar 0 menos 1. Al ser 0 en el minuendo menor al 1 que está en el sustraendo, debo convertir este número en un número mayor a través del código binario. En este caso, el número que le sigue 0 no me sirve, ¿ok? Porque sigo en la misma situación, pero si tomo los tres primeros, estos tres números, que es el 100, fíjense que en la tabla el 100 representa el número 4. Yo puedo, entonces, a través de la unión de los dos números que están abajo, que es el 11, con el 11 represento al 3, entonces estaría diciendo 4 menos 3, eso me va a dar un total de 1. Entonces coloco el resto de los espacios, como ya los he utilizado, los voy entonces a rellenar con 0. ¿Sí? Y finalmente me queda un 1 al final que no lo he utilizado, que al restárselo a 0 me va a dar 0, me va a dar 1, perdón, 1 menos 0 me va a dar 1. Entonces, para comprobar nuevamente si lo que hice es correcto o no, simplemente lo que procedo es a colocar el número obtenido, en este caso tengo el número 1 conformado por 1100, 11101, lo incorporo a la tabla, como que ya hemos visto, y multiplico el número de bits por el resultado de ese número. En este caso, fíjense que me da 413 la sumatoria. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del número 2 procedí de la misma manera. En este caso, el sustraendo. Para comprobar si el número es correcto, introduzco el número en la tabla y hago la conversión respectiva. Fíjense que me da 229 en base 10. Al yo restar 413 menos 229, voy a obtener como valor el 184. Para confirmar si este valor es correcto, lo que hago entonces es tomar el total de la resta, ¿ok? Y también hacer la transformación, la cual debe ser igual al valor obtenido de la diferencia de las cantidades parciales. Bien, aquí podemos observar entonces la diferencia de las cantidades parciales. Fíjense que el número que obtuve aquí es el número total de la resta, dice número 2, 0, 10, 11, 1000, ¿ok? El cual al hacer la transformación a través de la tabla me va a dar 184, que fue el número que obtuve restando las cantidades parciales, con lo cual puedo asegurar que el resultado es correcto.
Ok, para el caso de la multiplicación de números binarios, al igual que se procede en el caso de la multiplicación de números en base 10 o números decimales, procedemos de igual manera. Tenemos la parte superior, se encuentra el multiplicando, que está conformado por 0, 11, 00, 01, 11, y en la parte inferior, en color azul, que dice número 2, está el multiplicador, que es el 101. Al igual que hacemos en el caso de los números en el sistema base 10 o sistema decimal, procedemos a multiplicar primero la unidad, posteriormente la posición de la decena y finalmente en este caso la posición de la centena, que está representada por el 1 al final leyendo el número de izquierda a derecha. Bien, como estamos multiplicando por 1, lógicamente vamos a obtener el mismo número, que en este caso es 11 01 00 11 o 11 00 01 11. Posteriormente multiplicamos por la unidad, en este caso la unidad que están en las decenas, que es un 0, y lógicamente todo nos va a dar 0. Y finalmente al multiplicar por el 1 nuevamente por el multiplicando nos va a dar el mismo número, solo que vamos a correr un espacio como hacemos en las multiplicaciones de números decimales. Finalmente aplicamos la suma total de los productos, y en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la misma regla de la suma. Fíjense entonces que tenemos 1, ¿verdad? 1 más 0 es 1, 1 más 1 son 2, representado por el número 10. Coloco el 0 y subo el 1, nuevamente 1 más 1, entonces me va a dar 0. Me va a dar 2, que está representado por 10, coloco el 0 y vuelvo a subir el 1, 1 más 1 nuevamente 10, okay, que viene siendo 2, coloco el 0 y subo el 1, 1 más 0 me va a dar 1, 1 más 0 me va a dar 1, 1 más 0 me va a dar 1, en este caso 0 más 1 me va a dar 1, y el 1 al final, que no se suma con ningún otro número, me va a dar 1. Cuando yo entonces este resultado, la suma total del producto, lo introduzco, ok, para confirmar si lo que hice está bien o no, lo que hago entonces es transformar el multiplicando, que en este caso está representado por 11000011, lo paso a la base decimal, a la base 10. Igualmente hago entonces con el multiplicador, que es 101. Ok, entonces fíjense aquí en el caso del multiplicador, ok, hacemos la comprobación del 101, lo cual con la suma me da 5. Ahora, en base 10, si yo multiplico 5 por 199, que es el número que representaba en este caso el multiplicando, eso me va a dar 995. Sin embargo, debo comprobar que este número es correcto a través de la transformación del resultado total que obtuve de la suma de los productos. En este caso, ese resultado está conformado por 11, 11, 10, 00, 11, el cual al transformarlo a la base decimal me va a dar 995, y ahí confirmo que el resultado obtenido es el correcto.
Ok, vamos a continuar entonces con este ejercicio donde vamos a hacer la transformación de un número en estado decimal, vamos a pasarlo a número binario base 2. En este caso, fíjense que esto se lleva a cabo a través del procedimiento del IE 32-784, en el cual vamos a representar el número con un total de 32 bits. ¿Okay? Lo primero entonces que tenemos que hacer es hallar bajo la estructura del sistema IE32 el resultado de la siguiente expresión decimal. En este caso el número que vamos a transformar es 310,22. Para transformar este número, entonces lo primero que debemos hacer es tomar la parte entera que está en base 10, que es 310, y la vamos a ir dividiendo entre 2, y aquellas partes donde no obtengamos un resultado exacto, es decir, que no nos cierre la división en 0, lo que hacemos es buscar un número inferior inmediato que nos permita hacer una aproximación a 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que 310 entre 2 me va a dar 155, 155 por 2 310, por lo tanto la división me cierra en 0. Sin embargo, cuando divido 155 entre 2, eso me da 77.5. Allí, entonces bajo a 77, eso me va a dar 154, al 155 me va a faltar un espacio. Y así sucesivamente voy disminuyendo la cantidad que voy obteniendo hasta llegar a 1, que es donde paro la operación. Lo que ven en la flecha es el sentido de lectura del número, es decir, la forma como yo voy a leer el número para su formación. En este caso, de acuerdo al resultado obtenido, nuestro número 310 estaría representado por el número 100, 11, 01, 10, como lo pueden apreciar aquí en la lámina. Bien, entonces para crear o para hacer la transformación, mejor dicho, de la parte decimal del número, en este caso, a diferencia del anterior, no vamos a dividir, sino vamos a multiplicar. Y vamos a tener en cuenta la siguiente norma. Cuando el número obtenido de la multiplicación nos dé por debajo de 0, vamos a colocar directamente 0, y el resultado obtenido del producto lo vamos a volver a multiplicar por 2
hasta obtener un resultado mayor a 1. Cuando el resultado es mayor a 1, entonces colocamos el 1 y la diferencia de ese resultado obtenido lo vamos a volver a multiplicar por 2 y vamos a repetir el proceso. Cuando para el proceso. Este proceso pueden generar dos escenarios. Una en la que ya el número final le comience a dar 0 y ahí paramos el proceso, ok, y estaríamos ante un número cerrado, un número de resultados cerrados. Pero podemos estar también ante un número periódico que lo vamos a reconocer porque se va a presentar o se va a comenzar a presentar dentro de los resultados un patrón, que es el caso que vemos acá. Por ejemplo, entonces tenemos 0,22, que es la parte decimal, la multiplicamos por 2, nos da 0,44. Como el número es menor a 0, la representación binaria entonces quedaría en 0. El resultado obtenido, 0,44, lo volvemos a multiplicar por 2, nos da 0,88, nuevamente dejamos 0 porque es un número menor a 1. Y ese 0,88 lo multiplicamos nuevamente por 2 y fíjense que nos da 1,76. Allí entonces vamos a tomar el 1 y el 0,76 restante lo volvemos a multiplicar por 2 y obtenemos en este caso 0,52 como resultado. Como el número es mayor a 1, colocamos nuevamente el 1 y la diferencia de resultado la tomamos 0,52, la multiplicamos por 2, nos da 1,04. En este caso dejamos el 1 y tomamos 0,4. Lo multiplicamos por 2 y nos da 0,8. 0,8 al ser menor que 1, dejamos el 0 y tomamos el resultado de ese producto, lo volvemos a multiplicar por 2, nos da 1,6. Fíjense que ya al ser mayor que 1 dejo el 1 y la diferencia la multiplico por 2, entonces me da 1,2. También dejo el 1 y la diferencia, que en este caso sería 0,2, aquí hay que hacer una pequeña corrección en la tabla, se multiplica por 1. Entonces aquí fíjense que el valor que vamos a obtener al final es 0011, 1011 y fíjense que se empieza a presentar un patrón que es 1100, 1100. Ese patrón que se presenta allí, entonces lo que nos está indicando básicamente es que se está formando un periodo. Pero como no podemos representar eso de manera infinita, lo que hacemos es que tomamos el patrón y le ponemos arriba una pequeña línea que va a indicar que allí se está presentando el periodo del número. Algo importante también destacar que en este caso el sentido de lectura del número es el que vemos en el sentido que apunta la flecha, es decir, el número se comienza a leer de arriba hacia abajo, caso contrario a lo anterior que era de abajo hacia arriba. Bien, entonces ya lo que nos quedaría hacer el tercer paso, que es el cálculo del exponente. Para calcular el exponente procedemos entonces a unir la parte entera decimal con la parte decimal propiamente, okay. Ambas en base 10 las pasamos entonces a una unión a través de una coma en el sistema binario. Entonces unimos en este caso la representación de 310, que es 10, 01, 10, 110, coma, fíjense la parte decimal 0, 111, 01, 10, 01, 11, que es el periodo, ok. En este caso yo lo hice un poquito más largo, pero ustedes con simplemente colocarle la línea también lo pueden indicar aquí, así, y a eso estaría correcto el resultado. Entonces, para la creación del exponente, lo que vamos a hacer entonces es mover la coma tantos espacios como sea necesario hasta hacerlo coincidir con el primer número.
Ok, en este caso fíjense que donde está la coma, hasta llegar al primer número 1, vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Ok, ahora esos 8 espacios los vamos a representar como lo vemos aquí en, la parte de abajo, donde dice 1,00110110 por 2 elevado a la 8, indicando que entonces ese exponente son los espacios que hemos corrido de la coma. Seguidamente, entonces, ese número de espacios que le corrimos a la coma los vamos a sumar a una constante que es 127, y eso nos va a dar un número entero en base 10, ¿okay? Que es con el cual vamos a sacar la forma del exponente en base binaria. Y para ello lo que hacemos es repetir el procedimiento que hicimos con el 310, donde comenzamos a dividir el 135 entre 2. Bien, como les decía en la diapositiva anterior, tenemos el exponente que nos da 135 en base 10, ¿okay? El cual lo vamos a transformar a binario siguiendo el procedimiento de números enteros. En este caso el número entero es 135, fíjense que lo hemos dividido entre 2 hasta llegar a su mínima expresión, que es 1, y nuevamente, al igual que hicimos con el 310, leemos el número de abajo hacia arriba y conformamos así el número representativo en binario en base 2 del, en este caso, 135.
Bien, ya para finalizar el ejercicio, fíjense que lo que vamos a representar bajo la estructura del IE754 de 32 bits, el resultado obtenido. Entonces lo primero que debemos representar con un bit es el signo del número, que en este caso para cuando son números positivos los identificamos con 0 y cuando es un número negativo lo identificamos con 1. En nuestro caso un número positivo lo vamos a identificar con 0. Posteriormente se coloca el exponente que obtuvimos, en este caso está representado por 8 bits, que es 10.111, para leerlo digamos de manera corrida. Y finalmente vamos a representar la mantisa con el número entero que obtuvimos más el resto de los números corridos que nos había dado la parte decimal, y allí vamos a llenar en este caso hasta alcanzar los 23 espacios, los 23 bits. Cuando cerramos en un número más pequeño como un 0, lo que hacemos es completar con 0 esos 23 espacios, ¿okay? Y así finalmente finaliza el ejercicio. Bueno, solo me queda agradecer la atención prestada. Espero que les sea ilustrativo estos ejemplos y estoy pendiente de sus dudas y comentarios a través de la mensajería del sistema Saya y a través de la mensajería WhatsApp. Bueno, hablo para ustedes, Paul Héctor Sierra se despide. Gracias por su atención.